Hola, bienvenidos a esta nueva lección en la que vamos a tratar lo que son los pines digitales y analógicos para ver las diferencias que hay entre ellos. Por lo tanto, en la parte izquierda tenemos el programa tal y como lo dejamos en la lección anterior y muchas de las cosas que hemos visto tienen que ver con lo que es un pin digital y ahora lo veremos. Bien, cuando hablamos de entradas y salidas digitales, por ejemplo, un LED sería una salida digital, puesto que le estamos enviando una señal de high o low, pues es un ejemplo de salida digital. Un ejemplo de entrada digital podría ser un pulsador. Esto que veis aquí en pantalla, ahora mismo, donde estoy señalando, no sería otra cosa que un pulsador. Un pulsador también utiliza un pin digital y en este caso sería una entrada. Bien, vamos a ver esto en detalle y vamos a ver las diferentes funciones, que aquí las tenéis, pin mode, digital bright y digital read, que podemos utilizar. Cuando hablábamos de un LED, lo que hacíamos era para nombrar a ese LED, o sea, para indicarle cuál era el LED, pues utilizamos una variable, ¿no? Una variable que le decíamos que íbamos a utilizar el pin número 13. Y esa variable es la que poníamos en el pin mode. Por lo tanto, pin mode 13 es lo mismo que pin mode LED. Por lo tanto, lo que estaríamos diciendo es, vamos a configurar el pin número 13 como una output. Por lo tanto, como tenemos que identificar si va a ser una entrada o una salida, pues en este caso el LED es de salida porque va a recibir un valor que hará que se encienda o se apague el LED, por lo tanto especificamos output. Bien, ya tenemos la primera función, ya la habíamos utilizado. También cuando queremos enviar información a lo que sería ese pin que tenemos como salida, pues utilizamos digital bright. Y digital bright puede recibir dos valores en un determinado pin. Es decir, la estructura de digital bright sería indicar lo que sería el pin que vamos a utilizar. Ya sabéis que el LED es igual a 13, por lo tanto, en el pin 13 lo que vamos a enviar es un valor alto para indicar que se encienda y lo mismo en esta orden donde lo que hacemos es enviar, es decir, escribir en ese pin digital 13 el valor low. Por lo tanto, la característica que tienen las entradas y salidas digitales es que va a podérsele enviar dos valores, valor high, valor low, que sería correspondiente a lo que en binario sería un 0 y un 1, que por cierto es lo único que entienden las máquinas. Cuando hablamos de voltaje, pues indicamos 0 cuando hay ausencia de voltaje. Bueno, cuando hablamos de circuitos digitales, cuando hablamos de la placa Arduino, estamos hablando de que el 0 sería el correspondiente a low, que sería que no enviamos ningún voltaje. Y high sería el correspondiente a 1 binario, que sería cuando le enviamos concretamente 5 voltios. Con lo cual, pues el LED pues, recibe ese voltaje y por lo tanto se enciende. Bien, aquí mismo vamos a indicar el caso en el que estuviéramos utilizando un pulsador. Imaginaros que el pulsador vamos a utilizar el pin 13. Por lo tanto, nosotros podríamos hacer dos cosas.
Una sería indicar aquí arriba, por ejemplo, una variable que se llamara pulsador, y aquí mismo podríamos inicializarla, es decir, podríamos decirle pulsador igual a 0. Fijaros que aquí, para ver las diferencias, es decir, ya vimos que cuando definimos una variable y le definimos su tipo, en este caso un entero, podríamos ya asignarle un valor aquí fuera y no es necesario pues hacerlo internamente. Así aquí tenéis dos posibilidades. Una es cuando, definir lo que sería una variable e inicializarla en setup. Y aquí ya es definir una variable con inicialización. Por lo tanto, vamos a dejarla así. Y por otro lado, tendríamos que indicar pinMode. ¿Vale? Acabo de ver una cosa errónea, por lo tanto ahora lo cambiaremos. Aquí lo que quería poner también es, vale, el pulsador lo vamos a poner a 0, que sería lo mismo que decirle que no está pulsado, pero también quería poner una cosa aquí arriba que va a ser esta. Bien, constante int pulsa de pulsador igual al pin que queremos utilizar. Bien, aquí esto no difiere en lo que ya conocemos, es decir, tenemos una variable que hemos definido que se va a llamar pulsa y que va a contener el valor 12. Pero como esto se refiere a un pin específico que no va a cambiar, si delante de la definición de tipo utilizamos const, quiere decir que es una constante, es decir, que no va a cambiar. Constante entera, pulsa, que va a valer 12. Y va a valer 12 a lo largo de todo el programa. Por lo tanto, lo podemos definir de esa manera. Y ahora sí, aquí puedo poner lo que pretendía poner, que era pulsa, va a ser un pin digital, pero no va a ser de salida, va a ser de entrada. Por lo tanto, tendré que utilizar input. Ah, sí. Uy, estoy torpe hoy. Input. Ahí estamos. Con lo cual, esto sería un pin digital de salida y esto sería un pin digital de entrada. Por lo tanto, una vez definido lo que sería el pin digital de entrada, ahora sí que podríamos decir en nuestro programa, donde fuera, vamos a suponer que lo queremos hacer aquí al principio, vamos a poner que la variable pulsador que hemos definido aquí arriba, ¿vale? Con 0, en minúsculas, que la variable pulsador va a ser igual a digital read, porque lo que queremos es hacer una lectura de ese pin digital de entrada, por lo tanto, digital read, y dentro de los paréntesis tendremos que indicar a qué pin digital estamos haciendo referencia. Por lo tanto, estamos haciendo referencia a pin digital 12, que es pulsa. Por lo tanto, en esta variable, si tuviéramos el interruptor sin pulsar, valdría 0, y en el momento en el que lo pulsáramos, pues esta variable pulsador recogería el valor 1, que ya sabéis, 0 es low, 1 high. Por lo tanto, podemos utilizar 0, 1, highs o low. Bien, pues con esto creo que queda bastante claro lo que sería una entrada y una salida digital. Y las órdenes, funciones que tenemos para poder trabajar con esos pines digitales. Por lo tanto, vamos a continuar con lo que serían las entradas y salidas analógicas.
Bien, las entradas y salidas analógicas, a diferencia de lo que eran las entradas y salidas digitales, no es necesario utilizar pinMode. Por eso, las únicas dos funciones que vamos a ver en esta lección van a ser muy parecidas a las que hemos utilizado como digital read y digital write, pero en este caso, como son entradas y salidas analógicas, pues vamos a utilizar analog read y analog write. Así de sencillo. Analog read lo que hace es leer el valor del pin analógico correspondiente, el que estemos viendo, y analog write lo que hace es escribir un valor analógico a ese pin con el que estamos tratando. Por lo tanto, sería la única diferencia. Perdón, la diferencia fundamental entre las entradas y salidas digitales con respecto a las entradas y salidas analógicas es que mientras las entradas y salidas digitales solamente utilizan un bit, es decir, 0, 1, como hemos visto, solamente pueden tener esos dos valores, las entradas y salidas analógicas pueden recoger valores diferentes, un rango, lo que se llama un rango de valores. En el ejemplo se ha puesto un potenciómetro. Este potenciómetro, que todos habremos utilizado alguna vez, algo parecido a un potenciómetro, simplemente nos sirve pues para girar, ¿vale? Lleva una rueda en el interior que lo que hacemos es poder girar. Si nosotros vemos esto como si lo tenemos totalmente girado a la izquierda, podemos decir que es un valor 0, y conforme vamos girando hacia la derecha, ese valor 0 iría incrementando su valor hasta el máximo valor que tuviera el componente analógico, que sería cuando ya tenemos girada la rueda totalmente a la derecha. Por lo tanto, no nos sirve un pin digital para tratar este componente analógico, necesitamos un pin analógico, porque no va a tener solo dos valores, sino que va a poder tener múltiples valores. Esa es la diferencia fundamental entre los pines digitales y los pines analógicos. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos utilizar un pulsador, vamos a modificar este programa, vamos a hacerlo en el caso de que estuviéramos haciendo la lectura de un pulsador, y vamos a utilizar un pin analógico. Por lo tanto, aquí podríamos definir una constante entera que se llamara pulsador. Pulsador. Hemos dicho que esto es un potenciómetro, pues lo vamos a llamar así, potenciómetro, para que no haya duda. Y aquí, en vez de utilizar un pin digital, lo que vamos a hacer es utilizar un pin analógico. Por lo tanto, los pines analógicos, ya sabéis, porque lo vimos en lecciones pasadas, que vienen representados por la V, V0, V1, V2, V3, V4, V5. Por lo tanto, vamos a utilizar el V0 para el potenciómetro. Esta es otra diferencia, la nomenclatura del pin. A continuación vamos a quitar por ejemplo este, y vamos a utilizar lo que va a ser pulsado o movido, si queréis, aquí, mover, por ejemplo, puesto que o girar, mejor, girar, y lo vamos a inicializar a 0. Lo vamos a dejar así, inicializado de esta manera. Por lo tanto, en este ejemplo que vamos a ver, dentro del setup no necesitamos definir absolutamente nada, puesto que la inicialización de la variable girar ya la tenemos aquí, y hemos dicho
que otra de las diferencias con los pines digitales es que no es necesario utilizar pin mode para decir si son de lectura o escritura, porque el propio componente ya se sabe si es de lectura o escritura. Es decir, un pulsador, nosotros cuando lo pulsemos vamos a entrar una información, por lo tanto no va a ser posible enviarle una información. Necesitaríamos otros tipos de componente. Por lo tanto, lo único que tendríamos que hacer, todo esto también lo quitamos para este ejemplo, sería utilizar esa variable girar para, en este ejemplo, decirle analog read, puesto que lo que vamos a hacer es recoger el valor de giro de ese potenciómetro y lo que queremos utilizar es el V0, por lo tanto, potenciómetro. Y de esta manera tendríamos una variable llamada girar que tendría un valor dentro del rango admitido por el potenciómetro que tuviéramos. En posteriores lecciones veremos una cosa que es el monitor serial, que nos permitirá ver en una consola valores. Como de momento no lo conocemos, lo vamos a dejar así, simplemente diciendo que esta variable recoge el valor de giro. Imaginaros que el potenciómetro tuviera un valor entre 0 y 1024, fuera su 1023, perdón, fuera su mayor valor. Por lo tanto, podríamos decir que 0 es cuando está totalmente girado a la izquierda y 1023 cuando está totalmente girado a la derecha. Si nosotros lo tuviéramos totalmente girado a la izquierda, en 0, conforme lo vamos moviendo hacia la derecha, pues la variable girar pues recogería ese valor 115, 127, 129, 150, 500, 580, es decir, conforme fuéramos moviendo. Lógicamente, si moviéramos, en vez de girar hacia la derecha, giráramos hacia la izquierda, pues este valor de girar iría disminuyendo. Creo que queda claro que es una variable que puede recoger el valor del potenciómetro según su giro. Y para terminar con la lección, comentar que dentro de lo que es la placa Arduino existen unos pines digitales. Ya sabéis que los pines desde 2 hasta 13 son pines digitales dentro de la placa Arduino. Bueno, pues hay unos pines especiales que son de salida, se llaman salidas PWM, de Pulse Width Modulation, que permiten generar salidas analógicas desde pines digitales, o lo que es lo mismo. Un pin digital podría tener un comportamiento analógico si lo necesitáramos. Por lo tanto, simplemente en esta lección comentar que esas salidas PWM, esos pines que tenemos, son específicos y son los que tenéis señalados. Es decir, sería el correspondiente al pin 3 de Arduino, al pin 5 y 6 de Arduino y a los pines 9, 10 y 11 de Arduino. El resto de pines, el 12, el 8 y 7, no tienen un comportamiento de salida PWM, por lo tanto no pueden ser utilizados como salidas analógicas. Bien, recapitulando un poco, lo importante es decir que tenemos pines digitales, tenemos pines analógicos, y la diferencia fundamental entre estos pines digitales y analógicos, que pueden ser de entrada y salida cada uno de ellos, es que los pines digitales solamente recogen dos valores, valor 0 y 1, también utilizado como highs y low, y únicamente esos dos valores. Por lo tanto, hemos visto dos ejemplos, como puede ser un LED, que puede estar encendido o apagado, no puede tener nada más. Y por otro lado,
hemos visto también, como hemos reflejado en la figura pasada, lo que sería un pulsador. Por lo tanto, el pulsador también pues puede estar pulsado o no. Y por otro lado, en lo que serían las entradas y salidas analógicas, hemos visto que, por ejemplo, un potenciómetro va a enviar información a lo que sería nuestro Arduino. Por lo tanto, mediante analog read, pues podríamos coger ese valor para dárselo a una variable. Bien, espero que la diferencia entre pines digitales y analógicos y entradas y salidas analógicas haya quedado claro, y como siempre, pues nos vemos en la próxima lección.